Piloto de guerra en Malvinas, tiene una historia también de heroísmo muy importante. Él fue atacado por Harrier en una misión, vio lamentablemente cómo sus compañeros morían en batalla, él salvó la vida de milagro, y 12 años después de la guerra se reunió con David Morgan, el piloto inglés que derribó a sus compañeros el 8 de junio de 1982, así que tenemos muchos temas para hablar con él y ya lo vamos a saludar. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Buen día. Walter Álvarez te saluda. Hola, buen día, Walter. Un gusto estar en contacto con vos y con tu audiencia y el querido San Nicolás. Sí, querido San Nicolás, porque bueno, vos naciste acá, a pesar de que después te fuiste de muy chico a Buenos Aires, pero tenés tu corazoncito acá en San Nicolás, inclusive tu familia vive acá. Nunca perdés eso, el lugar de tu nacimiento, tus pagos, eso no te lo olvidas nunca, por más que la profesión o las circunstancias de tus padres te lleven a vivir a otro lugar, ¿no? Y San Nicolás siempre me quedó en los sentimientos, los recuerdos más lindos que tengo de mi niñez son de cuando mis padres me dejaban los 3 meses de vacaciones siempre en Erescano. Mis abuelos alquilaban un campo, así que me pasaba los 3 meses de vacaciones con ellos. Y bueno, ir de Erescano a San Nicolás un fin de semana era como ir a París, más o menos. Claro, exacto. Así que muy gratos recuerdos siempre de San Nicolás. Hasta cuando hice el último año en el Nacional, bachiller, trabajaba también en Somisa, así que en la época que Somisa era un motor de San Nicolás y de varias ciudades de los alrededores. Exactamente. Vos sabés que yo como nicoleño siento un gran orgullo, digamos, por vos. He leído mucho, he visto muchos tus reportajes y considero verdaderamente que vos sos uno de los grandes héroes nicoleños, a pesar de que yo sé que a vos no te gusta que te digan héroe, pero para mí lo sos, y el objetivo de esta nota tiene justamente esto, ¿no? La idea de destacar esta grandeza, este heroísmo que han tenido los pilotos de la Fuerza Aérea Argentina, que han recibido inclusive su bautismo de fuego en la Guerra de Malvinas. Así que queríamos que nos contaras, Héctor, ¿cómo fue tu participación en la guerra, estos episodios donde vos estuviste ahí a punto de perder la vida, ¿no?, en tu trabajo? Contanos un poco esto. Mirá, llegar a combatir con los escuadrones A4B, que la base de ellos de asiento natural estaban en Reino, San Luis, y operábamos desde Río Gallegos durante el conflicto. Me fue muy difícil porque justo el año 82 yo había cambiado de destino y era alumno en Mirage, que la base estaba acá en Buenos Aires. Y el adaptarte a un nuevo avión de combate te lleva un año calendario. Calculá, yo en abril recién había terminado mis cursos terrestres, digamos, para conocer y saber del avión. Tenía 2 vuelos en mi plaza. Yo no estaba apto para el combate, durante cuando se desató la recuperación de Malvinas. Así que me costó mucho trabajo porque tuve que pedir que voluntariamente me reincorporaran a mi antiguo sistema de armas, que era el A4B, que lo había volado durante 4 años, tenía mucha experiencia. Volver a readaptarme, o sea, me fue difícil llegar a pelear en Malvinas, pero vos querías hacerlo. Por supuesto, claro. Esto es para mí era como un médico que estudió para cirujano y en su vida puede hacer una cirugía, o sea, cuánta frustración puede sentir ese hombre que se preparó toda su vida para ser cirujano y no pudo ejercer su vocación. Claro, pero yo creo que hay acá una diferencia, ¿no? Digamos,
porque todos nos levantamos todos los días para ir a trabajar y tenemos esa vocación, esas ganas de ir y de hacerlo, pero la mayoría de nosotros está casi completamente seguro de que ese día en su trabajo no va a perder su vida. En cambio, tu trabajo, si le podemos decir así, es un trabajo donde vos todos los días salís y no sabés si después vas a volver. No es un trabajo común. ¿Y cómo haces para vivir eso? ¿Cómo se vive eso? Desde el principio que vos te incorporás a la institución, primero muchas exigencias, tenés que superar realmente exigencias muy importantes hasta que te recibís de oficial de la Fuerza Aérea. Hay un filtro muy grande, aparte todos quieren ser pilotos de combate, pero solo pocos llegan a serlo, o sea, hay una competencia incluso interna para que vos puedas acceder a volar esos aviones de combate. Cuando llegás tu primer destino a una unidad operativa de la Fuerza Aérea Argentina, los instructores tuyos, que ya son más grandes que vos, con más experiencia, lo primero que te dicen es que te vayas preparando vos, prepares a tu familia, porque la actividad es riesgosa. Siempre, aunque estés en tiempo de paz, porque vos no querés, el militar no es un loco que quiere ir a las guerras porque somos loquitos y nos encanta morir o matar gente. O sea, se dio la circunstancia de la vida que se recuperó Malvinas, pero probablemente en mi vida no hubiera tenido que pasar por algo que es tan traumático que ser partícipe de un conflicto bélico. Entonces, desde chico a vos te preparan y que prepares a tu familia, porque la actividad en sí, adiestrándote normalmente, yo he visto caer pilotos haciendo adiestramiento en tiempo de paz, y todo eso te va formando, preparando para que el momento que el país te necesita, ¿no? Uh-huh. Las Fuerzas Armadas es una de las instituciones que es la que protege el ser nacional, ¿no? Que se desarrolle nuestra cultura, todas las actividades que tenemos, mantener libre nuestra territorio, pero siempre es una preparación. Malvinas fue algo particular, realmente todos cuando nos enteramos de la recuperación, y te imaginás, todo el mundo quiere recuperar lo que le pertenece, y ese era nuestro trabajo. A mí me pagaban para hacer ese trabajo, y que lo hacía, para mí no era un trabajo, porque realmente yo volaba aviones de combate, había hecho un juramento al pueblo argentino cuando me incorporé a la institución, de seguir constantemente la bandera y defenderla a una costa de la propia vida, o sea... ¿Y lo pudiste hacer en Malvinas eso? Gracias a Dios, con mucho sacrificio, pudimos hacerlo lo mejor que pudimos con la herramienta que teníamos en ese momento. ¿Cómo fue los héroes, sí, para mí, uh-huh, son los que quedaron allá de custodia hasta uh-huh que volvamos a recuperar las Malvinas, ¿no es cierto? Exacto. Yo fui un granito más de arena, con un engranaje dentro de esa máquina que se llama la Fuerza Aérea Argentina, donde todos dimos para recuperar lo que es nuestro, ¿no? ¿Cómo fue tu participación? ¿Cuántas incursiones hiciste? Y bueno, contanos sobre todo ese episodio donde sos atacado por un Harrier. Bueno, nosotros operábamos, como te dije, desde la ciudad de Río Gallegos. Salir de ahí, ir hasta Malvinas, llegar hasta el blanco que teníamos que atacar y regresar. El que regresaba te llevaba más o menos 3 horas y media de vuelo, encerrado en una pequeña cabina de un avión de combate, que yo siempre digo, la mejor oficina del mundo que tuve, ¿no? Cuando pude volar aviones de combate.
yo realicé 4 misiones. Estuve 2 veces atacando el desembarco de Bahía San Carlos, y que empezó el 21 de mayo, y mis últimas 2 misiones fueron atacar el desembarco en Bahía Agradable, que eso ya fue el 8 de junio, 7-8 de junio. Y mi última misión fue la del 8 de junio, donde integrábamos una formación de 4 aviones, 4 hermanos, 4 compañeros. Ahí se pierde muchas veces, cuando estás ya firme y aferrado a un conflicto, se pierden un poquito las jerarquías militares, esa disciplina tan estricta que existe, y sos una familia, ¿no?, donde todos dependemos de todo. Se respetan las voces de mando, las directivas que se dan por la antigüedad y la experiencia que tiene uno en ese avión. Se siguen respetando a muerte, ¿no?, porque depende la vida de todos, pero llegás a ser una familia. Uh-huh. Esa fue mi última misión, el 8 de junio, como contaste, que fue la única misión de todas las operaciones que hicieron nuestro grupo aéreo en Malvinas, que fueron muchas. La única misión que fuimos interceptados por Sea Harrier. Uh-huh. Y bueno, yo siempre digo, no fue la experiencia que yo tenía, no fue suerte, fue Dios que ese día quiso que yo no cayera junto con mis compañeros, ¿no? Claro, porque todos tus compañeros murieron en combate, el único que te salvaste fuiste vos. Correcto, uh-huh. También con mucho sacrificio, porque, a ver, al primero que le disparan los Sea Harrier, el Sea Harrier, muchas veces los ingleses dicen que nosotros le teníamos miedo al avión por lo avanzado y sus características. En realidad nosotros no, para nosotros el avión es otro adversario más. Es un avión que tiene un piloto, igual que yo, piloto de combate, donde vos lo que estás confrontando son las habilidades, ¿no?, para defenderte y vos derribar al otro avión. O sea, el miedo no era eso, sino el temor que le teníamos era la diferencia tecnológica. La hacían los misiles que portaban estos aviones, que eran de última generación, los Iwinder 9L, que se guían por la fuente de calor que deja tu avión, y fueron entregados por los americanos. Esa era la gran diferencia. Y ese día yo tuve suerte, porque al primero que atacan es a mí. Morgan, que era el guía de los 2 Sea Harrier, tiene una falla en su equipo de radar y en la información que tiene en se llama head-up display, un visor que tiene enfrente a su cabina, que no pudo disparar los misiles. Entonces me tiró con cañones, que eso yo lo vi, los disparos de los cañones de 30 milímetros que tiene el avión, y pegaron detrás de la cola de mi avión. Pero después de eso hubo una entre cruces entre nuestra formación. Mis compañeros fueron a atacar una lancha de desembarco, y ahí es donde ellos dos se dedican. Primero derriban cada avión, cada Sea Harrier derriba con sus misiles uno de mis compañeros, ¿no? Eso lo veo, yo les doy la alerta, la alarma de que hagan maniobras evasivas. Esto es por comunicación de VHF. Uh-huh. Los aviones se pueden comunicar entre ellos. Uh-huh. Y bueno, una vez que derriban mis compañeros, yo veo que uno de ellos está
descendiendo hacia donde yo estoy, tengo que realizar el escape, porque sabía que cuando disparara su misil estaba liquidado. Y bueno, me metí en la lluvia, hice todo lo que no hay que hacer, que se dice que hay que evitar que un piloto de combate haga, que me ayudaron a sortear ese momento de dificultad. Así que me metí en la lluvia, volé dentro de la lluvia, eso evita que los misiles te sigan, por el agua, ¿no? Las gotas de agua disipan el calor que deja tu avión. Uh-huh. Después de eso, cuando estaba muy choqueado, vos te parte al medio ver cómo caen dos de tus hermanos, te deja realmente muy choqueado, y se va la parte profesional, o sea, descuidás tu parte profesional en el trabajo que tenés que hacer dentro del control de tu avión, ¿no? Uh-huh. Así que después que superé unos cuantos minutos, que llegué al sur del estrecho de San Carlos, ahí pude ver que no tenía combustible para regresar al continente. Esa fue la otra parte de lo dramático, ¿no? Me quedaban 5 minutos de vuelo y me faltaba 1 hora de vuelo para llegar a Río Gallegos. ¿Y cómo hiciste para llegar? Bueno, tomando altura, porque todo esto que te conté era a 1 metro del agua, 1,5 metros del agua, no más de eso, a casi 900.000 kilómetros por hora. Todo eso ocurre todo ese combate no duró más de 60 segundos, lo que te relaté ahora. Claro. Tomé altura donde el motor consume menos combustible, cuanto más alto volás, menos combustible consume, y bueno, empecé a tomar decisiones, empecé a centrarme, digamos, en lo que yo necesitaba para poder recuperar el avión y para seguir combatiendo. Así que me puse en contacto con un reabastecedor, un vuelo, un Hércules, un KC-130, que estaba en vuelo en la zona, se mantuvo todavía y me fue a buscar a mí, con el riesgo que ellos tenían, ¿no? Porque es un cuatrimotor muy lento, pesado, grande, un blanco muy fácil para los interceptores, para los Harrier. Así que ellos me ayudaron para poder verlo, y prácticamente sobre la isla Gran Malvinas, llegando a la costa oeste de la Gran Malvinas, ahí lo pude ver y pude reabastecerme de combustible. Me tuvieron que llevar así hasta Río Gallegos porque el avión tenía perforaciones en los tanques, habíamos sobrevolado previamente tropas inglesas que nos disparaban con sus fusiles, y yo sabía que había recibido por lo menos 4 impactos en el avión, había recibido. Se escucha el ruido cuando te pegan. Uh-huh. Y por ahí tiraba el combustible, así que me tuvieron que llevar hasta Río Gallegos, acoplado. El avión saca una manguera y tiene un canasto, y nuestro avión tiene una lanza en la nariz, una probe, se llama una lanza, que se acopla a esa canasta y te puede transferir por esa manguera, te transfiere combustible en vuelo. Así que me llevaron hasta Río Gallegos, acoplado y transfiriéndome combustible. O sea, primero Dios no quiso que me muriera en el ataque de los Harrier, y después Dios me puso esa estación de servicio en vuelo que me llevó y me terminó de rescatar. Impresionante, Héctor. ¿Y cómo fue que después quisiste juntarte, reunirte con David Morgan, ¿no? Este piloto del Sea Harrier que vos contaste recién, que fue el que atacó, digamos, y que, bueno, derribó a tus compañeros? ¿Cómo fue ese encuentro? Bueno,
pensás que uno es un profesional, ¿no? Y vos no, como profesional vos realizás tus misiones para disminuir las fortalezas del enemigo, ¿no es cierto? Y que no puedan volver a ocupar las islas. Eso es lo profesional. Ahora vos después que ves cómo caen tus compañeros en combate, realmente sentía un odio, necesidad de venganza, algo que es malo para el militar profesional, pelear por venganza. Y esa fue mi última misión. A mí me quedó mucha sentimientos de venganza contra los ingleses. El 14 de junio fue la rendición, a pesar de que nosotros teníamos medios, aviones, teníamos de todo para seguir combatiendo a la flota inglesa, pero bueno, en las islas no se volvió a combatir, así que ahí se terminó el conflicto. O sea, a mí me quedó mucho resentimiento, mucho odio por lo que había vivido, mucho estrés también, ¿no? Claro. Con lo cual, te puedo decir, el primer año, segundo año posterior a la guerra, si yo me hubiera encontrado con Morgan, lo que hubiera tratado de hacer Morgan o el numeral de Morgan, ¿no? Que se llama Smith, los dos están vivos. Mi deseo hubiera sido querer matarlos o vengar a mis compañeros. Pero el tiempo es sabio, no cura las heridas, pero te ayuda a entender cosas, y entre todas las cosas que vos aprendés es que el otro piloto era tu adversario, era un piloto que amaba volar aviones de combate igual que yo, que le pagaban un sueldo por lo que hacía igual que a mí, que él había hecho un juramento a su nación igual que yo hice con el mío por estar al servicio en una institución armada. Todo eso te empieza a hacer entender muchas cosas, ¿no es cierto? Y a través de un amigo que vivía en Londres, un argentino, periodista en su momento, piloto también, que lo conocía a Morgan, me conoció a mí en una visita en Buenos Aires, y bueno, me dijo, mirá, yo lo conozco, si te interesa saber, sí, me interesa saber qué fue de la vida de él, te enterás de los problemas que él tuvo posterior a la guerra, a pesar de que ellos ganaron y a pesar de ser uno de los héroes más condecorados de los británicos, Morgan, y bueno, surgió esta necesidad mutua, porque en realidad fue una necesidad mutua de en algún momento encontrarnos, y 11 años después, en 1993, yo terminaba una misión de Naciones Unidas en Kuwait, después de la guerra que hubo de los aliados contra Irak, que habían invadido Kuwait. Yo estaba trabajando con Naciones Unidas ahí en una misión. Al finalizar el conflicto hice un viaje y terminé en Londres y encontrándome con Morgan, ¿no? ¿Cómo fue ese encuentro? Sí. Hay un viejo dicho que esto te ayuda a entender los por qué, ¿no? De por qué son las cosas y por qué a veces se dan las cosas entre los soldados. Este piloto alemán de la Segunda Guerra Mundial, él decía que las guerras son declaradas por viejos políticos que se odian mucho y se conocen mucho, pero las batallas son peleadas por jóvenes soldados que no se conocen y tampoco se odian. Todo eso, o sea, calculá que me llevó 11 años
tomar la decisión de encontrarme con él, ¿no? Yo llegué, nos encontramos en Londres, en la casa de nuestro amigo, fue la primera reunión, los dos con nuestras esposas, y el más afectado era él, ¿no? Todo hablando siempre en inglés. Uh-huh. Y en un momento, porque compartimos una cena, y yo siempre lo veía muy encerrado a Morgan, y le dije, ¿por qué estás tan serio? Que no hablas, te veo muy preocupado. Y me dice, porque en realidad yo no sabía cómo ibas a reaccionar vos contra mí por lo que nos ocurrió en el 82. O sea, él también llevaba una carga enorme encima por haber intervenido en el conflicto. Él tuvo también problemas psiquiátricos, estuvo en tratamiento, o sea, tuvo... El haber participado en un conflicto te deja huellas, sí, no físicas, uh-huh, sino muy profundas. Una guerra es algo realmente antinatural, sí, inhumano, sí. No es algo grato. No. Vos estás cumpliendo un trabajo, un rol, pero te aseguro que no es grato. Por eso cuando dicen los militares lo único que les gusta es andar a los tiros, no es así, no es así. Están cumpliendo un trabajo, una profesión, y duele todo lo que vivís. Así vos salgas victorioso, te deja huellas muy profundas y muy difíciles de sacártela de encima. Encontrarnos nos ayudó a los dos a entender muchas cosas, ¿no es cierto? Yo a entender los problemas que él pasó cuando volvió, a entender que él tampoco estaba orgulloso de haber derribado a otro piloto de combate. Y él me decía, yo hubiera preferido estar tomando cervezas en algún bar con ustedes en lugar de estar muriendo o matándonos en combate. Uh-huh. Pero bueno, esto te lo da el tiempo, ¿no? El que, digamos, leer muchos libros de historia, y ha pasado en todas las guerras mundiales que finalizado el conflicto siempre hubo un interés de saber de lo que fue de la vida de su adversario, ¿no? Si tuviste alguna confrontación en particular. Claro. Mis otras misiones siempre fueron atacar buques o lanzar armamento sobre tropas, pero no es algo personal, ¿se entiende? Acá sí, fue algo de uno contra otro. Sí. Incluso hubo un momento en ese pequeño combate de 60 segundos donde yo tuve la oportunidad de derribarlo a él. Solamente no pude hacerlo porque tenía mis cañones, la 4B lleva cañones de 20 milímetros, se me habían trabado cuando sobrevolé tropa inglesa que nos disparaban, y yo traté de tirarles a ellos, ¿no? Uh-huh. Como autodefensa, y se me trabaron mis cañones. La 4B era un avión muy viejo, obsoleto ya para ese conflicto. Así que teníamos muchas fallas, y entre esas, a mí ese día se me trabaron mis cañones, si no probablemente yo hubiera tenido una chance de derribarlo a él y a su compañero. Claro. Porque tuve una oportunidad en un momento de ese combate. Esa es la historia, ¿no? Del 8 de junio, que para mí es la más triste, es dramática. Sí. De las 4 que hice fue la más triste. Lo más triste que hay para los pilotos de combate en una formación aérea es volver solo y viendo cómo cayeron tus compañeros. Y lo otro, no éramos cientos de pilotos que no nos conocíamos, éramos nada más que 34 pilotos de A4B, uh-huh, y que nos conocíamos desde toda la vida, sí, que habíamos ingresado en la Fuerza Aérea. Sí, la verdad que sí, totalmente. Nos deja mucho para pensar y para reflexionar todo esto que nos estás contando,
desde adentro, ¿no? De cómo se vive la guerra desde adentro y qué significa, digamos, ser piloto de combate, ¿no? Así que te agradecemos mucho, Héctor, estos minutos que nos has dispensado para volver a rememorar estos tiempos, digamos, que todavía están presentes en todos los argentinos, pero bueno, conocerlo así de primera mano de alguien que participó es realmente muy, muy emocionante para nosotros. Muchísimas gracias. Yo te agradezco a vos, ¿no?, la oportunidad de poder estar en contacto con los vecinos de mi querido San Nicolás, pero más que nada recordar, ¿no?, que se recuerde el sacrificio que se hizo por recuperar las Malvinas. Es algo que nos pertenece. Ojalá que no tengamos que ir en otro conflicto bélico para recuperarlas, pero que no cesemos en el esfuerzo de lo que es nuestro, que vuelva a ser parte de nuestra nación, por el sacrificio que hizo mucha gente. Hay 649 argentinos que sacrificaron lo más sagrado que tiene un ser humano por recuperar eso que es nuestro. Y desvirtuar también, desmentir que uno fue, muchas veces, ¿no es cierto?, se hacen relatos que no son verídicos. O sea, yo no fui a pelear a Malvinas para apoyar un gobierno de facto que había en ese momento o por un presidente militar. Yo fui porque mis padres fueron los primeros que me enseñaron que las Malvinas eran argentinas y estaban ocupadas por los ingleses desde 1833. Después, en los colegios, por supuesto, la historia uno la va sabiendo y te siguen dando ese conocimiento de lo que ocurrió en la historia. O sea, se desvirtuó mucho lo que se hizo en Malvinas con relatos y por intereses creados o partidarios. O sea, mi interés es que no debemos cesar en insistir en que Malvinas sea patrimonio nacional y se integre a nuestro territorio por el sacrificio de nuestros héroes, los verdaderos héroes de Malvinas. Seguramente. Muchísimas gracias, Héctor, por tu testimonio y tu tiempo. Muchísimas gracias. Gracias a vos, querido, y que tengas un lindo día. Abrazo grande. Igualmente. Bueno, cuando un excombatiente habla, la verdad es que impresionante, la verdad. Nos recuerda que el impacto no termina cuando cesa una guerra o cuando pasa el tiempo, sino que las heridas emocionales quedan quedando, los recuerdos persisten y que, bueno, hay que ser consciente, ¿no?, del horror y la tragedia que fue una guerra. Así que, bueno, honor a quienes combatieron y a los que sobrevivieron. Seguramente que sí. Bueno, vamos a hacer una pausa. Sí, vamos.